Función racional. Al calcular el dominio de la función racional, estamos invitados a recordar que una función racional es una expresión de la forma y igual a p de x sobre q de x. Si q de x es diferente de 0. Además, debemos recordar, al calcular el dominio de la función, que el dominio de la función racional es igual al dominio del numerador p de x interceptado con el dominio del denominador q de x. Una vez recordado esto, estamos invitados a tener seguridad que si el dominio del numerador es todos los reales, el dominio de la función entonces es igual al dominio del denominador. Miremos entonces, una vez recordados los detalles, cómo calculamos el dominio de la función y igual x a la 2 menos x menos 6, x a la 2 menos x menos 6 sobre x a la 2 más 3x. En la expresión racional dada, observamos que es un cociente entre dos polinomios de la forma x2 más bx más c. Podemos factorizar, si es posible, dichos polinomios para mirar si se puede simplificar o no. X a la 2 menos x menos 6 es un trinomio de la forma x2 más bx más c. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. En el primer paréntesis colocamos el signo del término lineal menos, y para calcular el signo del otro paréntesis multiplicamos entre sí los signos del término lineal y el término independiente menos 6. Menos por menos, más. Finalmente se descompone el 6 para buscar sus divisores o factores primos. El 6 es un número par, tiene tercera que es 3. Este es un número primo y es divisible por sí mismo. Buscamos entonces dos cantidades que multiplicadas entre sí den 6. Por ejemplo, 6 por 1, 6. Pero en este caso, como los signos quedaron diferentes, menos y más, debemos buscar dos cantidades que multiplicadas entre sí den 6. Pero como los signos quedaron diferentes, que restados nos den 1, que es el coeficiente del término lineal. 6 por 1, 6 y 6 menos 1, 5. Significa que esa combinación no sirve. Tomamos entonces la combinación entre el 3, el segundo de la primera columna, con el primero, 2 de la segunda columna. 3 por 2, 6, y 3 menos 2, 1. Significa que los números requeridos son 3 y 2. Recordando que se debe colocar siempre la cantidad mayor en el primer factor. En el denominador, fácilmente observamos que hay un factor común x. Factor común x que multiplica
a x a la 2 dividido x, x, más 3x dividido x, 3. Y de esa manera nos queda la función racional totalmente factorizada. Como el numerador es polinómico, el dominio del numerador es todos los reales. Dominio del numerador, todos los reales. Es decir, no tiene ninguna restricción. Y como habíamos dicho antes, si el dominio del numerador es todos los reales, significa que el dominio de la función racional dada es igual al dominio del denominador. Por lo tanto, buscamos los ceros de los factores del denominador. En este caso, el cero del factor x es x igual a 0 y el cero del factor x más 3 es x igual a menos 3. Es decir, hemos encontrado las restricciones tanto para el denominador como para el dominio de la función racional dada. Por lo tanto, podemos concluir que el dominio de la función y es igual a todos los reales menos las restricciones formadas en el conjunto cuyos elementos son menos 3 y 0. De esta manera encontramos el dominio de la función racional dada. La invitación a que sigas creciendo, que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.